Vamos a empezar con algo que parece muy concreto, una simple mejora en cómo se fabricaba el acero en Europa. Ahora bien, ¿cómo es posible que eso acabase redibujando el mapa del mundo entero y, de hecho, dando forma a nuestro presente? Pues esa es la increíble historia que vamos a desgranar hoy. A primera vista, la conexión parece, un poco traída por los pelos, ¿verdad? Pues al final de este análisis, ese vínculo entre el poder industrial y la conquista global va a quedar meridianamente claro. Ya veréis. A ver, situémonos. Estamos hablando del periodo que va de 1870 a 1914. Si la primera revolución industrial se basó en el carbón y el hierro, esta segunda ola fue algo completamente diferente. Fue una revolución impulsada por el acero, la electricidad y el petróleo, una que desató una capacidad para producir cosas que el mundo simplemente no había visto jamás. La electricidad es que lo cambió absolutamente todo. A diferencia del vapor, que te obligaba a estar pegado a las minas de carbón, la electricidad podía viajar. Y esto, que parece una tontería, es crucial. Significó que las fábricas podían construirse en cualquier sitio, transformando por completo el paisaje industrial y permitiendo una expansión, sin precedentes. Y justo después llegó el petróleo. Con la invención del motor de combustión interna, de repente teníamos automóviles, barcos mucho más rápidos y con el tiempo hasta aviones. El mundo se hizo de golpe más pequeño. Las distancias se acortaron. El petróleo no solo movía máquinas, no, movía el mundo. Y ojo a esto que es muy interesante. Esta nueva energía no solo mejoró las industrias que ya existían, es que creó otras de la nada. De repente teníamos industrias químicas masivas, la producción de coches en serie, electrodomésticos, farmacéuticas. La economía mundial se estaba reinventando literalmente desde cero. Claro que este increíble motor de producción, tan potente, tan nuevo, creó una serie de problemas gigantescos que la verdad nadie había visto venir. El primer gran problema fue la gente. La población de Europa se duplicó en solo un siglo. Más de 400 millones de personas. Esto provocó ciudades abarrotadas, una competencia brutal por el trabajo y una enorme masa de población empobrecida y, lógicamente, muy descontenta. La presión social era una auténtica bomba de relojería. Y para enredar más la cosa, la producción se volvió insultantemente eficiente. Métodos como el taylorismo, que vemos aquí, dividían el trabajo en tareas súper simples y repetitivas en una cadena de montaje. Cada trabajador era básicamente un engranaje más en una máquina gigante. Así se eliminaban los tiempos muertos y la productividad se disparó a niveles nunca vistos. Con lo cual, el punto clave es este. Tanta eficiencia llevó de cabeza a una crisis de sobreproducción. Dicho en plata, había demasiadas cosas. Se fabricaba mucho más de lo que la gente en Europa podía comprar. O sea, Europa estaba literalmente a punto de reventar. Tenía un exceso de capital, un exceso de productos y un exceso de población que no tenía a dónde ir. La tormenta perfecta. ¿Y cuál fue la solución a este problemón de exceso por todas partes? Pues el imperialismo. Se convirtió en la válvula de escape. La forma de liberar toda esa presión económica y social era exportar los problemas de Europa al resto del mundo. Este impulso por conquistar el planeta no venía de un solo sitio, era una combinación potentísima. Por un lado, la economía, claro. Hacían falta mercados nuevos, recursos baratos y sitios donde invertir. También el factor demográfico, un lugar al que enviar a la gente que sobraba. Y por supuesto la política, el prestigio de tener un imperio y controlar rutas clave. Y para rematar, la ideología. Y claro, para justificar todo esto hacía falta una buena excusa moral, y se la inventaron. Se construyó una ideología potentísima, la idea de que Europa tenía una misión civilizadora, la obligación casi sagrada de imponer su cultura superior a pueblos que consideraban salvajes. Esta idea fue la coartada perfecta para la conquista. Así que, con la industria a toda máquina y la justificación ideológica en la mano, empezó la carrera. Pistoletazo de salida. Y en ningún sitio fue esta carrera más frenética, más caótica y más brutal que en la llamada lucha por África. Es que es algo increíble si te paras a pensarlo. En apenas unas pocas décadas, un continente entero, del que los europeos apenas conocían las costas, fue reclamado, troceado y repartido como si fuera un pastel de cumpleaños. ¡Una locura! En la famosa conferencia de Berlín de 1884 se puso una regla clave. Y esta regla lo cambió todo. Para reclamar un territorio ya no bastaba con poner un punto en un mapa. No. Hacía falta la ocupación efectiva. Es decir, tenías que tener a tus soldados y a tus funcionarios allí en el terreno. Esto, como es fácil de imaginar, desató una carrera desesperada por conquistar y controlar físicamente cada palmo del continente.
¿Y el resultado? Pues la creación de imperios coloniales gigantescos. Como podemos ver aquí, Gran Bretaña y Francia se llevaron la parte del león, controlando territorios desde la India hasta Indochina y casi toda África. Pero vamos, que otras potencias como Alemania, Bélgica o incluso Estados Unidos no se quedaron atrás y también participaron en este reparto global. Toda esta división del mundo, claro, tuvo unas consecuencias profundas y que duran hasta hoy, y creó dos realidades completamente distintas, una para los colonizadores y otra, muy diferente, para los colonizados. Para las potencias europeas, las colonias fueron un chollo, una fuente de riqueza y una válvula de escape para su gente. Para las colonias, en cambio, significó la ruina, explotación económica, robo de tierras y la destrucción total de sus sociedades. Pero quizás el legado más tóxico y duradero fue el político. Los europeos, con una regla y un lápiz, dibujaron fronteras rectas sobre el mapa de África, sin tener ni la más remota idea de la gente que vivía allí. El resultado: un desastre absoluto. Juntaron a la fuerza a pueblos que se odiaban y separaron para siempre a comunidades que eran hermanas. Y así, el círculo se cierra. Aquel motor industrial europeo necesitaba combustible, mercados, y el mundo se convirtió en su cantera. Hoy los imperios formales ya no existen, ¿de acuerdo? Pero esas líneas que trazaron en el mapa siguen ahí. Y la pregunta que nos queda, y que es la importante, es ¿de qué manera siguen esas líneas artificiales moldeando los conflictos y las desigualdades de nuestro mundo hoy?